Listo. Entonces, esta es la última sesión de nuestro taller de redacción del artículo científico y me voy a presentar con ustedes. Tal vez la mayoría ya me conozca, pero yo soy Yuline Varela Vega, soy médico familiar, tengo una maestría en ciencias de la salud en el área de investigación clínica. Y los temas que el día de hoy vamos a revisar va a ser el título de sus manuscritos, eh, los descriptores en salud, las cartas de presentación que ustedes van a tener que enviar en algunos casos, porque va a depender de la revista, al editor. Y al final vamos a ver este proceso de publicación como ejemplo del que yo tuve que pasar durante la residencia para que igual vayan tomando tiempos, algunos consejos o recomendaciones que les voy a dar sobre cómo es que tienen que determinar la elección de sus revistas, sobre todo que esa revista se ajuste al contenido de su manuscrito, ¿vale? Si hay alguna duda o algo, igual me pueden interrumpir o levantar la mano sin problema. Entonces, vamos a empezar con esta parte del título. Em, Hasta aquí ya entregaron los resultados, material y métodos, discusión y parte de la introducción. ¿Alguien ya tiene claro qué título le va a poner a su manuscrito? ¿O ya había pensado en algún título provisional? ¿No? Bueno, la realidad es que, adelante, doctora, la escucho. Sí, justo en el transcurso del taller, Ujú. reduje el título porque mi título de la tesis en realidad está súper largo. Es Ajá, el nivel de conocimiento de los signos y síntomas de alarma obstétrica en las pacientes embarazadas en el primer nivel de atención. Esto estaba súper largo, entonces ya traté como de concretarlo, nada más que estoy abriendo el documento para leerlo. Y nada más lo ok, dejé como conocimiento sobre datos de alarma obstétrica en gestantes en el primer nivel. ok, perfecto. Bueno, y ahorita usted ya tenía una idea inicial antes de que empezara a tomar como las clases de todo este track. Y al final lo que sucedió es que se dio cuenta de que prácticamente el título de la tesis es para la tesis. Ese título no lo vamos a poder ocupar para el manuscrito que pretendemos que sea publicado en la revista de nuestro interés. ¿De acuerdo? A lo que quería llegar con esto es que efectivamente van a tener que sentarse con calma, leer su manuscrito, el primer borrador, porque van a tener un primer borrador, leerlo y realmente cuestionarse con ayuda de cada uno de sus asesores o tutores que tengan a lo largo de este camino y ver cuál va a ser como el mejor título que pueda resumir de manera sencilla y concreta todo su trabajo de investigación. Entonces, durante estas clases les voy a dar más recomendaciones que van a tener que tomar en cuenta para que no fracasen en el intento de los últimos apartados que les quedan para poder ya tener como tal el borrador completo de su manuscrito. Entonces, lo primero es que tienen que enfocar su manuscrito a una contribución central. Y esa contribución central de sus trabajos de investigación, ¿cuál es? Pues prácticamente esa contribución central la van a encontrar ¿en dónde? En la redacción de su objetivo general. Por ahí de los trabajos que ya revisé hasta resultados y material y métodos, a muchos les hice observación en su objetivo general, porque de repente el objetivo general decía una cosa y ya cuando estaban mostrando sus resultados no era totalmente diferente. Entonces es importante que ustedes se vayan centrando en el objetivo general o en la contribución central, que esa prácticamente es su objetivo general. ¿Vale? Y ese objetivo general o esa contribución general se tiene que quedar plasmada en el título de sus manuscritos. Entonces, este objetivo general debe indicar claramente el contenido del documento. Pareciera sencillo, pero se van a dar cuenta si es que ya revisaron las guías para los autores, que algunas revistas ponen límite de palabras en los títulos. Entonces, prácticamente resumir a qué población estudié, qué maniobra o variable independiente fue la que hice como intervención y qué desenlace estaba buscando, es a veces un poquito complicado llegarlo a resumir.
pero durante las siguientes diapositivas vamos a encontrar algunos consejos para no morir en este intento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué debemos dedicarle tiempo y realmente hacer este ejercicio de poder resumir en pocas palabras la contribución central de nuestros trabajos? Porque va a ser el elemento más importante. Si ustedes hacen una introspección y recuerdan de las veces que estuvieron buscando antecedentes científicos para poder realizar su marco teórico de sus tesis, ¿qué es lo primero que ustedes leen o leían? Pues el título. Todos los que nos dedicamos a investigación, cada día salen miles de artículos y no tenemos, si realmente leyéramos los artículos completos, sería imposible. ¿Por qué? Porque a veces contamos con poquito tiempo, entonces tenemos que ser más inteligentes en la manera en la que vamos consumiendo la información. Además de que a veces aunque haya artículos que estén publicados en revistas de alto impacto, eso no asegura que realmente sean artículos con calidad metodológica. Entonces, lo primero que ustedes leen cuando están revisando un artículo en las plataformas que ustedes hayan ocupado para este fin, lo primero que van a leer es el título. Posterior de eso, de su título, van a leer el resumen de ese artículo. Y prácticamente a partir de ello van a decidir o van a empezar a filtrar esos artículos, a decir, este sí me sirve, este no me sirve. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque va a ser lo primero que va a leer el lector o el público en el cual ustedes van a querer publicar su trabajo, ¿vale? Entonces, por eso hay que dedicarle tiempo a este apartado del título. Y por ello, pues va a ser la parte más difícil de implementar de forma óptima. Realmente es un desafío clave y es aquí donde ustedes van a tener que demostrar su capacidad de síntesis. ¿Por qué? Porque la investigación no es más que hacer datos complejos y llevarlos a una manera más sencilla. Ustedes tienen que tener esa capacidad de poder llevar de la mano a su lector para que él que le dejen súper claro cuál fue la finalidad y qué fue lo que encontraron durante ese proceso de investigación que ustedes realizaron. Ahora, vamos a ver estos puntos y les voy a dar cuatro estrategias para que no mueran en el intento al momento de que ustedes vayan realizando el título de su manuscrito. El primero es que el título debe proporcionar la mayor cantidad de información posible, pero debe ser concisa. ¿Alguna vez ustedes llegaron a ver alguna película de Cantinflas? ¿Qué es lo Eh, que, bueno, para empezar, alguien conoce a este actor? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Hasta tiene un término, toda esta manera en la que él expresa un punto de vista. ¿Qué es lo que él hace? Habla Que a mucho, pero no veces dice nada. exacto, habla mucho, pero no dice nada, cantinflea, ¿no? Entonces, eviten cantinflear en su título, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque el objetivo del título de sus proyectos es que ustedes atraigan a sus lectores. Y esto empieza desde puntos muy claves que tienen que ver con el objetivo de sus proyectos de investigación. Ahorita vamos a ver el ejemplo de algunos títulos para que esto vaya quedando claro. Pero lo primero es que deben ser muy concisos en lo que ustedes quieren transmitir en su título. Segundo, utilizar palabras claves de forma destacada. Aquí ustedes se van a ir dando cuenta que tenemos el manuscrito como tal o cada una de las revistas a las cuales ustedes quieran mandar a publicar sus artículos, les van a pedir palabras claves. Y ahorita vamos a ver qué función tienen esas palabras claves. Pero esas palabras claves también van a tener que plasmarlas en el título de su proyecto, bueno, no de su proyecto, de su manuscrito, ¿de acuerdo? Entonces tienen que colocarlas en orden jerárquico de poder. Esa palabra clave que va a aparecer al principio de su manuscrito le debe de dejar claro al lector qué fue el tipo de estudio que se hizo. Ahorita vamos a ver a qué los debería de llevar el título certeza, a qué los debería de llevar la palabra correlación o a qué los debería de llevar la palabra asociación. Entonces, a esto se refiere. Por ejemplo, la doctora Raquel, ¿sí es la doctora Raquel? Sí, doctora. Exacto. Nos decía ella, al principio había dejado el título de mi tesis que decía nivel de conocimiento, bla, 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 en personal de salud y lactancia materna. Entonces, si ustedes llegaran a poner nivel de conocimiento, alguien que se dedica a investigación y ya tiene esta experiencia, cuando yo leo nivel de conocimiento, eso me va a llevar a que fue un estudio descriptivo.
y lo único que voy a encontrar en ese manuscrito va a ser pura estadística descriptiva. Pero si yo estoy buscando el antecedente o parte de los apartados de mi marco teórico y quiero encontrar algo que relacione alguna variable con el desenlace de interés, pues obviamente no me voy a quedar con ese artículo. Entonces voy a tener que seguir buscando información para poder llegar al objetivo que yo quiero. Entonces, a lo que voy con esto es que hay palabras muy claves que tienen peso sobre el objetivo general que ustedes realizaron en sus proyectos de investigación que ahora quieren plasmar para compartir ese conocimiento con sus lectores, ¿de acuerdo? El tercer punto, escoja estratégicamente frases sustantivas, enunciado o pregunta. Si ustedes han leído la manera en la que se van redactando los títulos, por ejemplo, de los ensayos clínicos, esto es totalmente diferente eh, con la manera en la que se hacen los títulos de los estudios que tienen maniobras observacionales. Recordemos que los ensayos clínicos se caracterizan por tener maniobras experimentales, es decir, es una maniobra donde el investigador tiene esa posibilidad o esa factibilidad de poder aleatorizar la maniobra y decidir aleatoriamente a quién le va a dar X o Y maniobra, ¿de acuerdo? Y los estudios observacionales lo único que estudiamos es la exposición, el grado de exposición que va teniendo esa población que nosotros queremos estudiar. Entonces, a eso se refiere esta parte, si van a hacerlo como redactarlo en una frase o van a hacerlo redactarlo como en una pregunta. ¿De qué va a depender? Del tipo de estudio que ustedes realizan. Y eviten la ambigüedad. ¿A qué se refiere esto? A veces en ese proceso de que queremos decir como diferentes cosas con diferentes palabras, a veces ya no le dejamos muy claro al lector qué es lo que quisimos decir en el apartado de nuestro título de nuestro manuscrito. Entonces, por favor, eviten la parte de la ambigüedad. Tienen que ser claros y concisos con la idea principal que tiene que ver con su objetivo general que ustedes cumplieron en sus proyectos de investigación. Ahora, tienen que ser breve, informativo y atractivo. Recuerden, siempre tengan en mente, esto va a ser lo primero que van a leer sus lectores. Y muchos lectores, a partir del título, deciden si siguen leyendo o dejan de leer y pasan a otro artículo. ¿De acuerdo? Debe ser corto. Generalmente debe de llevar menos de 40 caracteres, incluyendo letras y espacios, pero esto tienen que enfocarlo a cada una de las guías de autores que ustedes ya consultaron. Por ahí a los que se estoy asesorando ya les pasé jerárquicamente el orden al cual pueden llevar a publicación sus manuscritos. ¿De qué va a depender? De qué tanta calidad tengan al final tus borradores cuando terminemos esta sesión. Hoy es nuestra última clase, pero esto no significa que ya no vayamos a tener contacto, lo vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque inicialmente ustedes el próximo miércoles van a tener que entregar un borrador completo que va a revisar cada uno de sus tutores que fueron asignados y posteriormente, la primera semana de junio, van a entregar el segundo borrador que prácticamente ya va a tener todas las correcciones que les hayan hecho sus tutores, ¿vale? Pero este segundo punto de que debe ser corto y el número de caracteres lo tienen que adaptar a lo que diga la guía de autores para la revista final que ustedes van a decidir subir ese manuscrito, ¿vale? Eviten abreviaturas. Idealmente, en los títulos no tenemos por qué dejar abreviaturas. ¿Por qué? Porque a veces, ahorita nosotros nos estamos enfocando en investigación clínica. Pero acuérdense que nosotros tenemos comunicación con otras disciplinas y nos pueden estar leyendo otras disciplinas y las otras disciplinas pueden no conocer las abreviaturas que a lo mejor para nosotros son comunes, para ellos no lo son. Entonces traten de evitar abreviaturas. Cuarto punto, usen palabras apropiadas que describan el trabajo. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner un ejemplo. Si la finalidad de mi estudio, mi objetivo del estudio era hacer un estudio de proceso, es decir, contrastar un gol estándar con una prueba innovadora, el objetivo principal de esos estudios es que realmente determinemos qué tanta certeza diagnóstica tiene el innovador con el gol estándar. Entonces, esto me debe de llevar a que sí o sí yo tengo que utilizar la palabra certeza al principio de el título de mi manuscrito, ¿de acuerdo? Entonces, enfóquenlo siempre al objetivo general que ustedes se plantearon en su investigación. Ahora, idealmente debe incluir la población de estudio, la enfermedad o condición y el diseño del estudio, ¿de acuerdo? Esos cuatro puntos
tienen que plasmarlos en su título. Tiene que quedar claro qué población estudiamos, cuál fue la intervención y cuál fue el desenlace que nosotros estábamos buscando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la doctora Raquel, que fue la que anteriormente participó. Si no mal recuerdo, lo que ella hizo durante su proceso de investigación de su tesis es que ella quería conocer el nivel de conocimiento de lactancia materna en personal de salud. Entonces, ella nos tendría que dejar muy claro en el título a quién estudió, cuál fue el objetivo principal, si realmente solamente quería describir esas variables o buscó alguna asociación entre las variables, es decir, entre su maniobra y su desenlace, y cuál fue el desenlace principal de interés. Esto aplica para todos sus proyectos, ¿de acuerdo? Eso debe quedar muy claro en el título. Ahora, no se van a quedar con el primer título que les venga a la mente. La doctora Raquel ya nos mencionó que inicialmente, antes de que empezáramos el track, tenía un título que ella nos comentó que era el mismo que tenía en la tesis. Posteriormente, el fin de semana pasado, se dio a la tarea de volver a reformular ese título. Pero ese título es la primera versión que ya está teniendo posterior a las clases que ya hemos tenido durante este track. Entonces, mi consejo es que hagan un listado de esos posibles títulos para sus manuscritos y al final, en conjunto, porque para eso son los tutores y eso es lo que realmente marca que seamos coautores o autores principales. Un autor ni un coautor significa que solamente va a ser como al final que terminan su manuscrito y es quien lo tenga que revisar. No, también hay guías para definir a quién llamamos autor principal y a quienes llamamos coautores. Pero sí tengan bien claro que un coautor debe ser alguien que realmente les haya ayudado a construir cada uno de los apartados de su manuscrito. Entonces, al final, cuando ustedes tengan esa lista, van a tener que platicarlo y con todo su trabajo de equipo para entonces ver realmente cuál es el título de todo ese listado que resume de manera más precisa y concisa el trabajo, la idea principal de su manuscrito, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos de títulos de algunos manuscritos, bueno, más bien de artículos que encontré por ahí. Entonces vamos a ir analizándolos y van a decirme si les queda claro bien cuál fue la población de estudio, cuál fue la maniobra y cuál fue el desenlace que los investigadores estaban buscando. Entonces, por ahí vamos a ver quién está para que participen. Doctora Adriana, ¿me puede ayudar a leer el primer título que dice Relación entre resistencia y con sus propias palabras, me puede decir si le queda claro cuál fue la población de estudio, cuál fue la maniobra y cuál fue el desenlace que se estaba buscando? Por favor. Hola, doctora, ¿No? buenos días. Hola, Eh, doctora, buenos días. Dice depresión en un grupo de pacientes con diabetes Mm, mellitus tipo 2 en una clínica regional del municipio de Jilotepec, México. ok, Bueno, como tal, pues no está tan especificado qué grupo de pacientes, sí habla a lo mejor de la patología y ujú, a lo mejor del lugar, pero hasta ahí. O sea, y bueno, el punto depresión, pues, o bueno, la palabra depresión, pues puede abarcar bastantes significados, ¿no? O sea, puede, bueno, no está tan claro, pues. exacto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Así es, exactamente. En este título que la doctora Adriana acaba de leer, no nos queda muy claro realmente quién fue la población de estudio. Me dice depresión en un grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en una clínica regional del municipio de Jilotepec, de Morelos. Pero no me dice si se buscó una asociación, si se buscó una correlación, si se buscó una relación. Y además no me dice qué grupo, o sea, qué población, hablando etariamente, fue la que se estudió. Si fueron pacientes geriátricos, si fueron pacientes adultos. Entonces, y realmente no me dice cuál fue la maniobra, o sea, no queda claro la parte del estado basal, la maniobra y el desenlace. Y por favor, eviten esto. Dice, en una clínica regional del municipio de Jilotepec.
Esto de ninguna manera va en sus títulos de sus manuscritos. Esto donde creen que debe de ir y se debe de dejar plasmado muy claro. Pues, en la tesis, Metodología, ¿no? doctora. Sí va a la tesis, pero específicamente en qué apartado debe de ir. Alguien por ahí ha de mencionar. Metodología. Exacto, en la parte de metodología. Exacto, muy bien. Me da mucho gusto que ya están empezando a identificar estos errorcillos. Pero sí, en efecto, eso debe ir en metodología, eso no va en su título. ¿Se imaginan? Si nos están poniendo como límite de 40 caracteres, entonces realmente debo utilizar de manera correcta ese número de palabras que me está permitiendo la revista para poder expresar lo que realmente es importante y que quiero comunicar en el título de mi artículo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a leer el siguiente. Dice, relación entre resistencia a la insulina y recuento de monocitos por estado nutricio. Por ahí, doctor Daniel Ochoa, ¿le queda claro qué población se estudió, cuál fue la maniobra y cuál es el desenlace que se está buscando o la enfermedad principal de interés de este título? Pues no menciona la población en la que se hizo el estudio. Ajá, muy No se bien. sabe si fue en niños, en Exacto. personas con alguna patología oncológica, ni dónde, ni quién, más bien ni en qué población. Ujú. Y, y Esa, ok, lo escucho. ¿Y ya? Perfecto. Así es, tampoco deja muy claro cuál fue la población de estudio, ni cuál fue la maniobra, ni cuál fue el desenlace de interés que se estaba buscando. Solamente nos dice relación entre resistencia a la insulina y recuento de monocitos por estado nutricio, sí, pero ¿en qué patología o en qué población específicamente se quiso encontrar este objetivo general? ¿De acuerdo? Entonces, espero que ya vaya quedando como más claro qué cosas no deben hacer al momento de que ustedes vayan redactando el título de sus manuscritos. Ahora dice, evaluación del programa pierde kilos, gana vida en parámetros antropométricos y bioquímicos. Ahora vamos a ver, doctora Cintia, ¿está por ahí? Doctora Cintia Martínez López. Sí, doctora. Adelante, doctora. Pues igual no especifican como tal la población que en donde se realizó como tal esta evaluación. Ujú. Mm, y pues tampoco como qué parámetros realmente utilizaron, ni, ni justo el método que utilizaron propiamente. Exacto. Y algo quiero que observen es que la palabra evaluación no es como muy clara porque cuando nosotros hablamos de evaluación, podemos evaluar muchas cosas. Entonces, realmente aquí en este título no queda claro qué es lo que se evaluó, si realmente es la eficacia, la seguridad de este programa, si realmente cambia la historia natural de estos pacientitos que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, no queda muy clara esa parte del objetivo general de los proyectos bueno, de estos artículos de los títulos que encontré. Muchas gracias, doctora Cintia. Y vamos con el último título. Dice, certeza diagnóstica del instrumento Findrix para identificar resistencia a la insulina en adultos. A ver, vamos a ver. Doctor, doctora Noemí, ¿está por ahí? Noemí Pérez. Sí, doctora. Sí, Hola, doctora, buenos días. Adelante. buen día, doc. Pues de lo de que dice certera diagnóstica del instrumento de Findrix para identificar resistencia a la insulina en adultos, yo siento que queda igual un poquito Ujú. en duda, porque para lo de un instrumento creo que tendría que ser otro tipo de palabras como eficacia de evaluación Findrix en pacientes con resistencia a insulina de tal población, ¿no? O sea, la redacción también es la que importa. Aquí, ¿por qué colocaría eficacia, doctora? Hay que tener cuidado con eso porque eficacia, ¿qué los lleva? ¿A un estudio observacional o a un estudio experimental? Experimental. Exactamente. Y este no es un estudio experimental, ¿eh? Entonces, acuérdense, no tomen a la ligera las palabras eficacia, seguridad, porque
son palabras que nos van a llevar a estudios experimentales, es decir, al desarrollo de ensayos clínicos. Entonces, el título de este proyecto, bueno, de este artículo dice certeza diagnóstica del instrumento Findrix para identificar resistencia a la insulina en adultos. Si bien no nos pone como claro la enfermedad para cuál se estaba detectando resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina no es como tal una enfermedad, sino una condición que va a hacer que pacientes que la tengan puedan tener mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad cardiometabólica, pero sí nos deja claro que es un estudio de qué, de proceso, donde se está comparando probablemente un gol estándar para identificar resistencia a la insulina y un innovador, que en este caso fue el cuestionario Phoenix. Pero entonces, a lo que voy con esto es que eh, tengan cuidado con cada una de las palabras que ustedes están colocando en sus manuscritos. Por ejemplo, la doctora Noemí decía, hay que cambiar instrumento por eficacia. No, eficacia no puede ser porque eficacia me lleva a un estudio de ensayo clínico y si yo no tengo nada que ver con un ensayo clínico, imagínense que se pusiera eficacia y alguien que sepa realmente y esté adiestrado en investigación clínica, me van a decir, oiga, a mí me están vendiendo este artículo como si fuera un ensayo clínico y leo ya el resumen y resulta que no es un ensayo clínico. Entonces, tengan mucho cuidado en la manera en la que van utilizando las palabras que van a ir colocando en el título de sus proyectos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante, Por doctora. ejemplo, de lo que comentaba de acerca de los títulos, en este caso, el título puede modificarse ya completamente en cuanto a cómo estuvo en la tesis. O Sí. sea, por ejemplo, Ah, si ya ajá. identificamos que nuestro título estaba mal, porque pues así se subió y pues ya en base a los cursos y como ya vemos la redacción, pues ya vemos que como que hubo fallas en el título. ¿Ya lo podemos modificar cuando es la redacción del artículo? Sí, acuérdense que, como les dijo el doctor Moisés, esto es un proceso de prueba y error. Entonces, a veces cuando estamos en la residencia y empezamos a hacer la búsqueda de los antecedentes del marco teórico, eh, nos quedamos con un título y ya conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de que no era el título ideal o correcto para resumir realmente el trabajo de investigación que hicimos. Pero algo que les debe quedar claro y que necesito que se divorcien de eso es que el título de su tesis, ese es para la tesis. El título para su manuscrito, que su manuscrito o el objetivo de estos talleres es que ustedes lleguen al éxito de poder publicar la investigación y de esta manera puedan compartir el conocimiento que generaron a partir de su tesis. Es otro título totalmente diferente, no es el mismo. Y el éxito que tengan en el título de sus manuscritos, pues va a depender de qué tanto les quedó claro todo el proceso de investigación que hicieron en su tesis. Pero sí, efectivamente, es totalmente el título de la tesis que el título que van a tener que colocar en el manuscrito. Ahora, depende de la revista, pero hasta a veces cuando ya los editores y ya se hizo el proceso de revisión por pares, ya les dieron que su artículo es publicable, ellos mismos les pueden llegar a dar otras ideas, porque acuérdense que nosotros a veces estamos ¿han visto cómo ve un caballito? Ve hacia adelante y solo está enfocado en eso que puede ver con sus dos ojitos. Pero necesitamos la ayuda de otras personas. En investigación clínica vamos a llegar más lejos si trabajamos en equipo. Nadie que trabaje individualmente va a llegar lejos. Entonces, todo el trabajo que hacemos en investigación clínica es trabajo en equipo. Entonces, cuando ya hicieron ese proceso de revisión por pares y ya el editor decide que realmente su artículo es publicable, ellos mismos les pueden dar sugerencias para que puedan mejorar ese título, ¿de acuerdo? Pero es totalmente diferente. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Porque vamos a pasar a la parte del resumen. Gracias, doctora. ¿No? ¿De qué duda? ¿Alguien más? No, todavía no. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos a ir a la parte del resumen. Entonces, esto se va a ir complicando más, porque si bien el título tiene que resumir de manera concisa y concreta la idea principal o el objetivo principal su investigación que ustedes realizaron, el resumen se vuelve más complicado. Entonces, como ya les decía, probablemente va a ser la única parte del documento que será leída, sobre todo por los editores de la revista. Cuando ustedes
mandan a publicar sus trabajos de investigación, se reciben muchísimos trabajos. Entonces, acuérdense, tenemos que aprender a trabajar de manera inteligente. Y entonces, de manera inteligente, ¿dónde creen que va a encontrar toda la información o dónde creen que se va a enfocar el editor de la revista para realmente determinar si su artículo cumple con las características de la revista donde ustedes están queriendo publicar y si realmente es algo que le va a dar relevancia a esa revista? En ¿Dónde va a el encontrar resumen. todo eso? Exactamente, en el resumen. Entonces, también hay que dedicarle tiempo al resumen porque va a ser clave para que el editor, con base a su resumen o a su abstract, decide si continúa leyendo. Si lo continúa leyendo, ya la hicieron, porque eso ya va a pasar una revisión por pares. Acuérdense que el primero que va a revisar sus manuscritos es el editor de la revista. Cuando el editor de la revista lo revisa y dice continúa, entonces ahora sí, sus manuscritos van a pasar al siguiente filtro que tiene que ver con la revisión de pares, ¿vale? Y aquí ustedes deben de transmitir todo el mensaje del documento de manera eficaz. Acuérdense siempre, no cantinflen, ¿vale? Sean muy precisos y concisos en lo que ustedes quieren transmitir. Y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos apartados del resumen para que esto vaya quedando claro. Entonces, hay una estructura que se llama esquema CS, que tiene que ver con contexto, contenido y conclusión. Y vamos a ver, cuando ustedes están leyendo una historia, al principio de la historia los tienen que poner en contexto de qué se va a tratar la historia. Ajá. Y después pasamos al contenido, que es como la parte fuerte, donde se encuentra el punto más álgido de esa historia. Y finalmente, la conclusión, que es prácticamente cómo terminó esa historia. Algo parecido es todo este proceso de elaboración de un manuscrito, ¿vale? Ustedes tienen que, al final de su manuscrito, se tienen que preguntar si realmente están contando una historia memorable, ¿vale? Entonces, primero, necesitan sí o sí, por eso soy muy insistente en la guía para autores, porque de eso va a depender cómo van a ir ajustando su trabajo. Primero, el número de palabras máximas. Regularmente va de 250 a 350, pero va a depender de la revista en la cual ustedes quieran enviar su manuscrito. Entonces, mi sugerencia es que por favor revisen eso antes de que empiecen a hacer la parte del resumen. Vamos a enfocarnos ahora en el contexto, donde van los antecedentes. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí el objetivo principal es que debo comunicar el hueco en la investigación que va a llenar mi manuscrito o el documento que yo estoy escribiendo. Vamos a ir de lo más general hasta que aterricemos en quién, en la pregunta de investigación, ¿vale? Que va a terminar en objetivo general. Por ahí, igual a muchos que les revise sus trabajos, les decía, tienen que tener bien claro cuál fue la pregunta de investigación y cuál fue su objetivo general. Todo tiene que coincidir. Título, pregunta de investigación y objetivo general, resultados y la conclusión a la cual ustedes llegaron. Porque por ahí de repente pareciera que tenemos como una mezcla entre, eh, no sé, colores rojos y luego de repente medios amarillos, luego de repente nos vamos a la tonalidad morada. No, tiene que ser algo que lleve congruencia y tiene que llevar una secuencia lógica, ¿vale? Pero en la parte de los antecedentes, esto es lo que ustedes deben de colocar. Va a ir modificándose de acuerdo a la estructura que les pida la revista donde ustedes quieren publicar. Pero esto es como una sugerencia y es como la parte importante que ustedes no deben de olvidar al momento de redactar este apartado para que no se olviden. Va a haber algunas diferencias, pero el objetivo, lo que se debe de plasmar en cada uno de estos subapartados es el mismo, ¿vale? Ahora, el contenido. Ustedes tienen que poner, aquí estamos, que tiene que ver con la parte de métodos. ¿Qué estudio realizaron? ¿Cómo se hizo? ¿Qué pacientes analizaron? ¿Qué hicieron con esos datos una vez que ustedes obtuvieron la muestra total? Y aquí es donde tienen que colocar el número de registro institucional que les arrojó la plataforma de Sidencia, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, tienen un espacio de 250 a 350 palabras. Entonces, su capacidad de síntesis, aquí es donde tienen que estar bien inspirados para hacer esta capacidad de síntesis, ¿de acuerdo? Y van a poner los resultados, pero debe ser un resumen ejecutivo. Ajá. Entonces, aquí donde yo les sugiero es que tienen que dejar claro como una de las características basales de su población más importantes, a veces lo que se llega a poner aquí
es qué porcentaje fueron hombres y qué porcentaje fueron mujeres. Y, o sobre todo, básense o enfóquense en aquella característica basal que va o que influyó en la maniobra que ustedes estudiaron, ¿de acuerdo? Y sí o sí deben de dejar claro aquí el resultado que sustenta si aceptaron o rechazaron la hipótesis nula. Nada más como repaso. Acuérdense, la hipótesis nula lo único que me dice es que de lo que yo estaba estudiando no encontré ninguna diferencia. Y nosotros en investigación clínica trabajamos con hipótesis nulas. ¿Qué determina que aceptemos o rechazamos esa hipótesis nula? El valor de P que ustedes encontraron en sus análisis estadísticos. A partir de ello deciden si aceptan o rechazan esa hipótesis nula. Si rechazan su hipótesis nula, entonces ¿a quién tendrían que aceptar? A su hipótesis alterna, que en formas sencillas lo que me está diciendo es que en efecto hay diferencias y que esas diferencias no se deben al azar, sino a la maniobra que ustedes estudiaron. ¿De acuerdo? Y conclusión. Aquí interpretamos los resultados para responder a la pregunta, pero es una interpretación o una conclusión pequeña que vaya a estar dirigida a si se cumplió o no se cumplió el objetivo general, es decir, si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos No, bien? doctora. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la parte de consejos y o recomendaciones. Siempre, siempre consulten la guía para autores y utilice el estilo indicado. Por favor, tómense el tiempo. Yo sé que ahorita están en la residencia y a veces pareciera que estamos muy llenos de cosas, pero siempre, siempre aprendan a jerarquizar lo que tienen que resolver. Y esto aplica para todo en la vida, ¿eh? Cuando ustedes empiezan a ser trabajadores de base, el trabajo y lo que tengan que estudiar nunca se va a terminar. Un médico jamás va a terminar de estudiar. Siempre tenemos que estar en constante actualización. Entonces, cuando tengan muchas cosas que hacer, aprendan a jerarquizar. Pongan su lista y de esa lista que ustedes hagan, van a tener que hacer otro filtro para decidir, bueno, esto es lo más, esto sí o sí lo tengo que resolver hoy. Esto puede esperar, esto no. Entonces, aprendan que se tiene que resolver de manera urgente y que no. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es que siempre lean la guía para autores. Segundo, compruebe que los números del resumen coincidan con los del texto, tabla, resultados y los pies de figura. Por ahí, yo sé que en las tesis ustedes colocaron un montón de tablas, un montón de figuras, pero no se van a quedar con ese número de tablas o de figuras para los resultados de su manuscrito. Entonces, cuando ustedes hicieron el proceso de los resultados de la tesis, fueron secuenciando de manera cronológica sus tablas y sus figuras. Pero por ahí, luego me ponen, figura uno, luego de ahí se saltan a la figura 4. Y entonces, ¿qué pasó con la figura 2 y 3? Entonces, lo que vayan a presentar en sus manuscritos tienen que volverlo a recodificar, es decir, tienen que volverlo a numerar y tiene que ser un número cronológico, ¿de acuerdo? Si es tabla de resultados, tabla uno, tabla 2, tabla 3. Si es figura, figura uno, figura 2, figura 3. Y esa cronología de la numeración tiene que igual coincidir en el apartado de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como la tesis. Cuando ustedes van colocando el número de referencia, tiene que ir en orden. Entonces, si yo estoy colocando en el apartado de resultados, que ya como vieron en esa clase, primero empezamos con las características basales de la población que ustedes estudiaron, entonces van a redactar. Estudiamos a tantos. De esos tantos, el porcentaje de mujeres fue este, el porcentaje de hombres fue este, bla, 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 bla. Y todas las características basales que ustedes hayan estudiado. Y al final van a poner consultar o ver tabla número uno, ¿vale? Así. Y luego van a empezar de la manera en la que contrastaron las características basales de su población con la maniobra principal o las maniobras periféricas que ustedes tuvieron, si es que eso fue así. Y entonces van a empezar a describir esa parte. Y ahora sí, terminan de esa prosa y ponen tabla número dos. El tercer párrafo, lo que tendrán que incluir es el análisis que se hizo para llegar al desenlace primario o el objetivo que ustedes querían demostrar, que es donde ya utilizamos prácticamente, bueno, utilizamos estadística inferencial desde el segundo cuadro, pero en el tercer cuadro nos enfocamos realmente al desenlace primario. Vamos a poner el ejemplo de la doctora Raquel. Si la doctora Raquel me estaba diciendo no recuerdo bien, pero creo que el de ella solamente fue un estudio descriptivo.
Entonces, ¿yo qué esperaría que mostraran en el estudio, en su cuadro 3 de resultados? En el caso de ella, probablemente no va a llegar a un cuadro 3, porque un cuadro 3 lo que me tendría que mostrar es el objetivo primario, el desenlace primario a partir de estadística inferencial o multivariada. Ahí lo que tendría que ella mostrarme, porque va a ser un estudio descriptivo, es primero las características basales que tuvieron cada uno de los participantes de la población basal. Si no mal recuerdo, su población basal fue personal de salud. Luego, si ella quería describir el nivel de conocimiento, el segundo cuadro tendría que ver a qué llamó nivel de conocimiento, ¿vale? De acuerdo a una encuesta, ok. Y de esa encuesta hubo alguna subclasificación, si fue un conocimiento leve, moderado o muy alto. Es un ejemplo, ¿eh? Y a partir de ello tiene que describirme qué personal de salud se fue analizando y cómo se fue distribuyendo ese nivel de conocimiento a partir del personal de salud que se fue analizando. Entonces, todo lleva un orden y es una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Entonces, así es como ustedes tendrían que ir redactando esta parte. Pero si ustedes están mostrando cuadros, cada párrafo debe ir apareciendo un número de cuadro al cual se están refiriendo y debe ser un orden secuencial, ¿de acuerdo? No se vale que de repente en el párrafo 1 me pongan tabla 4 y luego de repente en el párrafo 2 me pongan tabla 1. Eso no debe ser, eso no se vale y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que manden a su manuscrito a la revista, van a tener que hacer este cotejo y esta revisión y bien minuciosos. Algo que caracteriza mucho a los que nos dedicamos a la investigación es que somos muy TOC. Entonces, siempre sean muy minuciosos con lo que ustedes van a mandar, ¿vale? Y no olviden que esta parte del resumen va a ser utilizado para indexación y referenciación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en automático, cuando alguien busque el DOI o el título de su trabajo, va a aparecer esto y va a ser lo primero que va a leer. Entonces, por eso deben dedicarle tiempo a todos los apartados, pero de manera específica deben ser muy TOC en la parte de su resumen, de su título, en la parte de la introducción y en la parte de los resultados, porque eso es lo que marca la cereza del pastel de estos manuscritos, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Porque ya acabamos con esta parte del resumen. Bien. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, vamos con la carta de presentación. No todas las revistas lo piden, pero algunas sí lo llegan a hacer. Entonces, yo no asesoro a todos, entonces esto es un curso que les permite tener las herramientas para que puedan tener las habilidades de poder enfocarse y poder tener un manuscrito que sea publicable a la revista de su interés. Adelante, doctora Juana. Doctora, una pregunta. En caso de que no tengamos hipótesis, ¿también se tiene que poner en el resumen que no llevaba hipótesis el trabajo? No, acuérdense que aquí en lo de hipótesis no me refiero a que textualmente pongan su hipótesis, sino que es que miren, mm, todo va enfocado al objetivo. Cuando ustedes hicieron su objetivo, de ese mismo objetivo se tiene que redactar la parte de la hipótesis, pero enfocada a la manera gramatical como se debe de redactar una hipótesis. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la mayoría, por lo menos de todos los trabajos que yo revisé, la mayoría tienen estudios descriptivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes realmente no utilizaron pruebas estadísticas. Es decir, no tienen como tal una hipótesis de trabajo. Lo único que querían es describir el fenómeno que ustedes estudian. Por ejemplo, me voy a la otra vez a la doctora Raquel porque fue la que nos compartió el título de su proyecto. Lo único que quería ella describir es el nivel de conocimiento de lactancia materna en personal de salud, pero no hizo ninguna comparación. Cuando yo hablo de estudios comparativos es que estoy buscando una medida de asociación o estoy comparando los grupos de estudio que yo tuve en mi maniobra principal o estoy buscando una asociación entre la maniobra y el desenlace que yo estoy buscando. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estoy estudiando a pacientes hipertensos y que yo quiero conocer qué tanto funciona el tratamiento innovador. Es un fármaco que promete disminuir, o de acuerdo a lo que yo revisé, disminuir la presión arterial en pacientes geriátricos 10 milímetros de mercurio. Y lo estándar, no sé, cualquier YECA o AINE que ustedes quieran, pero ese es el tratamiento estándar. Entonces, ahí
estoy teniendo un tratamiento estándar y un tratamiento innovador. Esto los va a llevar a un ensayo clínico, pero si bien es un ensayo clínico, lo que quiero que les quede claro es que tengo un estado basal, una maniobra y un desenlace. El desenlace que nosotros, en ejemplo, queremos buscar es que esto nos ayude a disminuir el riesgo cardiovascular y evitar que nuestro paciente llegue a infartarse, llegue a tener un evento vascular cerebral o llegue a tener alguna otra complicación. Entonces, ahí yo sí tendría que utilizar pruebas estadísticas porque necesito medidas de asociación entre la maniobra y el desenlace. Yo necesito demostrar con mis resultados que realmente el tratamiento innovador es mejor que el tratamiento estándar. Entonces, ahí sí utilizo pruebas estadísticas. Pero si lo único que yo quiero es describir las características de la población geriátrica con hipertensión arterial. Entonces, ahí no tengo un estudio comparativo, tengo un estudio descriptivo. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar estadística descriptiva para dejarle claro al lector y demostrar cuáles fueron esas características de esa población. Ahora, pueden hacer comparaciones en un estudio descriptivo, pero no significa que vayan a utilizar pruebas estadísticas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos a tener esto de la pandemia en el 2020, de pronto fue algo que nos causó mucha incertidumbre porque realmente no sabíamos cómo tratar a los pacientes. Entonces, de los primeros artículos que se publicaron fueron estudios descriptivos. Entonces, uno de los artículos que yo recuerdo mucho es un artículo que se publicó en China. ¿Y qué hicieron estos autores? No utilizaron ninguna prueba estadística, ¿eh? Pero a partir de ello se empezaron a tomar decisiones para mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos mostraron? Una, que los pacientes geriátricos teníamos que cuidarlos. Dos, que los pacientes que tenían alguna comorbilidad, sobre todo hipertensión, diabetes o tenían sobrepeso y obesidad, aguas, porque ese paciente se iba a complicar. Y tres, ¿cuáles eran los síntomas que con mayor frecuencia se presentaban al inicio de la evolución de la enfermedad? Y esto nos dio paso a clasificar la sintomatología en criterios mayores y menores. Y eso nos pudo o nos ayudó más bien a tener un filtro mayor para entonces realmente saber quién sí era sospechoso y quién no, y entonces mandarlo a tomar prueba rápida. Entonces, eh, si ustedes analizan ese artículo, ven una tabla y de repente parece que tiene pacientes que se complicaron, pacientes que no, y pareciera que me van a dar un valor de P, pero no. O sea, hicieron comparaciones sin utilizar estadística inferencial, es decir, pura estadística descriptiva. A lo que voy con esto es que no precisamente tienen que poner la hipótesis en sus manuscritos, eso es para la tesis, eso sí se queda en la tesis, pero eso, o sea, eso es algo que ya va a entender quien esté leyendo su trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, tampoco quiero que se preocupen o se me empiecen a estresar, "Ah, es que yo no tengo un estudio comparativo", no, o sea, de ninguna manera es así. Para que nosotros podamos saber qué tan grave es algo, tenemos primero que estudiarlo. Y para eso muchas ocasiones se utilizan los estudios descriptivos, tal cual como pasó durante la pandemia por la COVID-19. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si tienen estudios descriptivos, no se estresen. Hay que pulirlos y hay que presentarlos de manera correcta para que puedan tener esa alta factibilidad y puedan ser publicables, pero de ninguna manera significa que no tengan relevancia. Entonces, lo más importante de esto o el ejercicio que ustedes tienen que llevarse a casa es que tienen que compartir conocimiento. Ustedes generaron un conocimiento a partir de sus tesis y no sirve de nada que la tesis se quede en su unidad, que se quede en su librero o en su casa empolvándose. Esas tesis o ese conocimiento que se generó a partir de la tesis se tiene que compartir. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. No, ¿de qué otra? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vamos a pasar ahora a la carta de presentación. Entonces, no, probablemente no a todos se las pidan, va a depender de la revista, entonces mi recomendación igual sigue siendo la misma. Por favor, revisen la guía para autores. Ahora, esta carta de presentación es la que se le va a enviar al editor de la revista junto con su manuscrito. Y esto de publicar artículos es como vender nuestro producto. O sea, literal es eso. Entonces, esta es su oportunidad para que ustedes vendan su artículo, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez, por ejemplo, cuando van al centro comercial,
Simple y sencillo. Ahorita que ya está muy de moda esto de las tarjetas de crédito, ¿qué pasa? O sea, cuando les llaman por teléfono y, por ejemplo, ahorita la que está muy de moda es Platacar, ¿qué les dicen? Tratan de vender ese producto, tratan de llamar su atención para que ustedes no les lleguen a colgar a estos operadores telefónicos que les están tratando de vender un producto. Entonces, esto es lo mismo que va a pasar cuando ustedes hagan su carta de presentación. Entonces, es su oportunidad para que vendan su artículo. Y aquí deben de dejarle bien claro dos puntos al editor de la revista. Uno, que apreciamos el papel del editor, es decir, que ustedes le dejen implícito que ustedes ya conocen cuál es el papel del editor. Ya ahorita les expliqué que el editor de la revista va a ser el primero que va a revisar su manuscrito y él es quien va a leer el título y el resumen y a partir de ese análisis que él haga, va a decidir si su artículo pasa al siguiente filtro, que sería la revisión por pares. Segundo, que hemos hecho todo lo posible por preparar el manuscrito de acuerdo con los requisitos de la revista. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, no dejen la corrección de redacción, la corrección de formato al editor de la revista. O sea, eso no se debe hacer. Ustedes tienen que haber leído la guía para autores y a partir de ello haber ajustado el formato de su manuscrito al formato que les está pidiendo la revista. Entonces, estos dos puntos, cuando ustedes hagan esta carta de presentación o la redacten, deben de dejarla clara, ¿vale? Igual, bien importante, no esperen que el editor de la revista les haga el trabajo de corrección de ortografía. Eso es algo que ustedes tienen que hacer mucho antes de que manden ese manuscrito, ¿vale? Ahora, este es un ejemplo, es sencillo, que son como puntos claves que ustedes tienen que dejar bien claro en esa carta de presentación. Primero, hasta arriba ponen la fecha, ¿vale? Y seguido de eso van a tener que poner editor en jefe de la revista tal. Este es un ejemplo, revista australiana de botánica. Y posterior a eso, entonces ahora sí, ya colocan el nombre del editor de la revista. Entonces, empiezan a redactar, adjuntamos el manuscrito y ponen el título de su manuscrito. Segundo punto que deben dejar claro es que su investigación es nueva y original. Esto es bien importante, porque acuérdense que ya estamos em, viviendo una era donde a veces no se le daba mucho enfoque a la calidad metodológica de los trabajos y estamos sufriendo el precio de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es original? ¿Qué es nueva? ¿Qué es novedosa? ¿Y cuál es el significado de la investigación? Es decir, ¿qué contribución va a arrojar esa investigación o los resultados de esa investigación que ustedes realizaron en su proyecto, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, no porque sea un estudio descriptivo, minimicen lo que ustedes encontraron. Claro que tiene relevancia. Acuérdense que lo más importante es que nosotros con el conocimiento que generemos podamos mejorar la calidad de atención de los pacientes. De eso se trata la investigación clínica. Tercer punto, expresar su convicción de que el documento está dentro del ámbito de la revista. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente se tomaron el tiempo de revisar qué temas acepta la revista, cuáles son sus lectores, ¿vale? Porque cada revista tiene un lector, tiene un público, entonces eso lo tienen que revisar con antelación. Cuatro, expresar la esperanza de que tome en cuenta nuestro trabajo. Y aquí que estamos transmitiendo, que somos conscientes de que va a haber una evaluación. Ah, esto es como jugar, no sé, a mí me gusta mucho el baloncesto. Es como jugar básquetbol. Entonces, para que ustedes tengan éxito en un partido que ustedes van a tener, primero tienen que entender las reglas del juego. Para que ustedes entiendan las reglas del juego, estas reglas del juego las van a encontrar en la guía para autores. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, tienen que revisarla. Entonces, aquí estamos dejando claro que estamos conscientes de que vamos a ser evaluados y de que además nos tomamos el tiempo para ver todo este proceso de evaluación. Es decir, que conocemos que primero la va a revisar el editor y que posteriormente, si pasamos ese filtro, va a haber una revisión por pares, ¿de acuerdo? Cinco, expresar el interés de la respuesta del editor y de los comentarios de los revisores, ¿de acuerdo? Ajá, y esto va como de la mano del cuatro punto, porque aquí le estamos dejando claro que vamos a esperar la respuesta del editor y si pasamos ese filtro, que también vamos a ser conscientes de que muy probablemente nos hagan modificaciones la revisión por pares.
Y al final cierran con el nombre de los autores, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, Perfecto. Ahora, si ya no hay más dudas sobre la carta de presentación, vamos a pasar a las palabras claves. Las palabras claves son importantes porque deben dar una idea del contenido de su manuscrito. Y son importantes, ¿por qué? Porque nos ayudan a indexar y por lo tanto para encontrar su manuscrito, ¿vale? Y esto también es bien importante, porque el estilo que ustedes vayan que van a tener que colocar en sus manuscritos va a depender de la guía para autores. La guía para autores, o sea, no es más que las reglas del juego. Tienen que conocer bien esas reglas del juego porque al conocerlas ustedes van a incrementar la posibilidad de éxito de que ese manuscrito sea aceptado en la revista donde ustedes quieren publicar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un artículo que está publicado en la revista médica de NIMS, ¿de acuerdo? Entonces, vean, las palabras claves fueron solamente 4. Se colocaron 4 porque eso es lo que dice la guía para autores de esa revista, pero ustedes tienen que irse a consultar la guía para autores de la revista donde van a publicar. Sé que soy muy insistente con esto, perdón, pero a veces se les olvida y eso también puede hacer que puedan llegar a cometer errores. ¿De acuerdo? Entonces fueron 4 palabras claves, que es resistencia a la insulina, índice de triglicéridos glucosa, Findex, sensibilidad y especificidad. Entonces, si ustedes solamente colocaran estas 4 palabras claves en el buscador de, por ejemplo, esta plataforma PubMed, van a encontrar en automático el, este, el artículo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso deben de tener cuidado en la manera en la que van a redactar las palabras clave. La mayoría de las palabras claves o los descriptores en salud ya están como unificados o ya está establecido un formato y eso tiene que ver con los términos mesh. Entonces, su tarea es que la palabra que ustedes están utilizando realmente pertenezca a esos términos mesh. Si no están en esos términos mesh, se tienen que dar a la tarea de buscar un equivalente que realmente tenga como objetivo representar lo que ustedes quieren transmitir con esa palabra clave, pero tienen que asegurarse que realmente esté en términos mesh. Esto lo pueden hacer igual cuando ustedes se meten a PubMed, hay un apartado donde pueden dirigirse para realmente verificar que esas palabras estén en términos mesh. O pueden ponerle PubMed, términos mesh, y ya los va a llevar en automático a esa página principal donde pueden ir verificando que realmente sus palabras claves estén en términos mesh, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. ¿No? Perfecto. Ahora, hoja frontal. La hoja frontal igual va a tener algunas variaciones. Ahorita la que les voy a mostrar es con la hoja frontal de un artículo original de la revista médica de NIMS. Entonces, primero, se caracteriza porque nos va a poner hasta arriba el tipo de manuscrito. Aquí esta es una hoja frontal para una aportación de un artículo original. Posteriormente van a encontrar el título y a una característica que tiene la revista médica de NIMS es que les va a pedir un título corto y un título largo en español e inglés. Entonces, primero tienen que colocar el título largo, vean, aquí son 6 palabras, y el título corto en inglés igual tiene que tener 6 palabras. Luego les pide un título largo, que son máximo 12 palabras, y en el título en inglés igual, 12 palabras. Posteriormente viene la zona de los autores. ¿De acuerdo? Y aquí, primer autor. Los autores se tienen que ir anotando conforme a jerarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero va el autor principal y luego ya van los coautores y los coautores se van a ir designando de acuerdo a la jerarquía que tuvieron durante la elaboración del manuscrito. ¿De acuerdo? Y posteriormente van los hospitales que tienen que ver con la afiliación. Por ejemplo, aquí dice número 1, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, bla, 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 bla. Entonces, aquí, por ejemplo, los artículos, ahorita le doy la palabra a doctora Noemí, adelante. doctora, por ejemplo, en eso de los autores, el autor, bueno, el principal, ahí entraríamos nosotros primero. Sí, sí, ustedes son los autores principales. Ustedes tienen que ir al principio de su manuscrito o de esta jerarquía que se hace de los autores. Sí, ustedes son los autores principales.
No se vale que vaya su tutor, no se vale que vaya su asesor. Eso no es ético. Ustedes son los autores principales. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, aquí, esta hoja frontal que tiene que ver con la revista médica del IMSS para la aportación o los artículos originales ya tiene el formato. O sea, realmente desconozco si otras revistas lo tengan, pero algo que sí facilita mucho esto es que los formatos de las revistas médicas del IMSS ya tienen esto preestablecido. O sea, ya, y de hecho les van guiando. Aquí se debe de poner primero esto, posteriormente esto, y ya lleva un orden. Y entonces esto va facilitando que los autores se vayan apegando más al formato de la revista. El autor para la correspondencia. Es importante que designen a alguien que realmente vaya a estar al pendiente de esa correspondencia. ¿Por qué? Porque muy probablemente si su artículo es aceptado, les van a hacer algunas correcciones, ¿de acuerdo? Y el número de páginas del artículo y lo que pida la revista, ¿vale? Entonces, sí depende mucho de la revista donde ustedes quieran publicar sus trabajos, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo que se llama ORCID, que es como un identificador que tiene cada investigador. Verifiquen si las revistas a donde ustedes quieren mandar a publicar sus artículos lo piden. Si es así, lo van a tener que tramitar. Eso es algo muy sencillo. Hay una página igual oficial para poder tramitar el ORCID de cada investigador. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con las consideraciones finales para seleccionar su revista. Aquí, eh, lo más importante es que recuerden que una vez que ustedes hayan terminado su manuscrito, lo van a volver a leer, no sé, 2, 3, 4 veces, dependiendo qué tanto nivel de toque tengan ustedes. Y al final van a tener que preguntarse todo ese contenido a qué mejor revista se apega, de acuerdo a al público de la revista, a los temas que revisan. Entonces, a partir de ello van a decidir, por ejemplo, a los que yo asesoré o estoy asesorando, les di tres posibilidades. Una, la revista médica de la Federación; dos, la revista de atención primaria de la UNAM; y tres, la revista médica de Ameyali. Entonces, tienen que verificar, si están interesados en esas tres revistas, mi recomendación es que verifiquen, se metan a la página principal de cada una de esas revistas y vean cuáles son los temas de interés de la revista, cuál es la guía de autores para cada una de ellas, quién lee esa revista, ¿vale? Porque dependiendo de ello, van a ustedes a decidir en dónde van a terminar publicando ese manuscrito, ¿vale? Tienen que tener algo bien claro, que ustedes manden a publicar. Yo sé que a veces la mayoría quiere mandar a publicar sus trabajos a revistas con que tengan factor de impacto, que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Pero que ustedes publiquen en una revista con un elevado factor de impacto no les va a asegurar que sea citado su trabajo. Nosotros publicamos, o los que nos dedicamos en investigación, sí tenemos una evaluación, y parte de esa evaluación como investigadores es que nuestros trabajos sean citados. Y eso es lo que igual va dando como esa, ese nivel de investigador que vamos teniendo a lo largo de esta profesión. Entonces, no para todo son las revistas con alto factor de impacto. Tienen que tomar en cuenta varios puntos, pero ahorita en la etapa en la que están, lo que yo les puedo recomendar es que se fijen bien quién lee esas revistas y que se pregunten, ¿esos lectores les llegaría a interesar lo que yo voy a compartirles? Y si su respuesta es sí, adelante. Ahí manden su artículo. ¿De acuerdo? Ahora, eh, ¿qué puntos deberían de considerar siempre? No o sea, que una revista no tenga factor de impacto no significa que sea una mala revista. Para que una revista tenga factor de impacto, tiene que ser una revista que ya esté consolidada, y para esa consolidación se requieren muchos años. Sí impacta quién publica ahí, pero realmente quiero que entiendan que esto es como las universidades. Em, el nivel de calidad o de importancia o de jerarquía que se tienen en los rankings de las universidades no es como tal la universidad. Quien las hace o quien hace la universidad
son los estudiantes. Quien hace el ranking de que la UNAM o el Politécnico estén hasta arriba, no lo hace como tal la universidad, lo hacen los estudiantes, ¿vale? Pasa algo similar en esto de las revistas. Lo que sí quiero que busquen es que en la revista donde ustedes van a publicar se haga una revisión por pares. ¿Por qué? Porque quien hace la revisión de pares, por pares, perdón, es gente que es experta en esto. Y esto lo que va a asegurar es que lo que se esté publicando de verdad tenga esa calidad metodológica y que de verdad lo que se esté demostrando con los resultados tenga esa certeza, es decir, tenga esa validez científica. Ahora, hay artículos que se han publicado en Lancet, todo el mundo conoce Lancet, y que son artículos que al final del día hay por ahí algunos artículos donde los autores se han retractado. Y no nos vamos lejos. ¿De dónde salió que la vacunación se asocia con autismo? Y al final, esos resultados que se obtuvieron fueron resultados que fueron manipulados por el autor principal. Entonces, mi recomendación es esa. Fíjense bien que realmente la revista donde ustedes quieran mandar a publicar sus artículos haga una revisión por pares. Antes de que ustedes se fijen en el factor de impacto, por favor asegúrense de que realmente haga una revisión por pares. Alcances y objetivos de la revista, igual ya lo mencioné, tienen que verificar qué público lee esa revista, qué temas de interés tiene la revista para que realmente verifiquen que lo que ustedes quieren compartir se ajuste a los objetivos de esa revista. Lo mismo, audiencia de la revista y el factor de impacto, para mí es lo último que deberían de tomar en cuenta. Ustedes, probablemente muchos de ustedes nunca han publicado, este es su primer acercamiento. Entonces, soy muy insistente en esta revisión por pares porque, de hecho, que la tenga una revista no significa que no se vaya a cometer un error. Y él es el claro ejemplo de Lancet. Lancet es una revista muy conocida, tiene un alto factor de impacto, pero ha tenido este tipo de errores donde se han publicado artículos donde más que ayudar a la población o a la calidad de atención de los pacientes, hoy los brotes de sarampión que hemos tenido es un claro ejemplo de cómo a veces se pueden llegar a manipular los datos y en lugar de realmente hacer un bien a la humanidad, están generando un mal, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación. El factor de impacto es lo último que deberían de tomar en cuenta. ¿Y por qué es lo último? Aquí ustedes están viendo una gráfica donde están comparando el factor de impacto de 3 revistas. Entonces, la línea como más punteadita, eh, esta es una revista, la línea que va secuencial que es negra, que les estoy enseñando, déjenme con el apuntador. Ya ven mi apuntador, ¿verdad? Entonces, esta es una revista, esta es otra revista y esta es otra revista. Vamos al tiempo cero. Aquí en el tiempo cero, ¿qué pasa con el factor de impacto de estas 3 revistas? Vamos a llamar esta revista 1, revista 2 y revista 3. Entonces, revista 1 y revista 2 tenían prácticamente el mismo factor de impacto. ¿Qué pasó con la revista 3? Estaba hasta arriba con el factor de impacto. A lo largo de los años, ¿qué pasó? La revista 1 mantuvo el mismo factor de impacto, es decir, tuvo un proceso de meseta de ese factor de impacto. ¿Qué pasó con la revista número 2? Incrementó ese factor de impacto. ¿Y qué pasó con la revista que al inicio, en el tiempo cero, tenía un factor de impacto alto? Disminuyó. ¿De qué depende el factor de impacto de las revistas? Depende de los artículos que se manden a publicar y de qué tan citados están siendo esos artículos. Por eso les decía, probablemente ustedes si ya se metieron a buscar la revista médica de Ameyali, la revista de la Federación y la revista médica de la UNAM, no son revistas que tengan factor de impacto, pero sí son revistas que hacen revisión por pares. Entonces, ¿por qué aún no tienen factor de impacto? Porque esas revistas están en proceso de consolidación. Entonces, aún no podemos llegar a medir ese factor de impacto. Probablemente en algunos años las lleguen a alcanzar y ya puedan entrar en el catálogo de las revistas de CONACYT. Todas las revistas, si quieren publicar en una revista de factor de impacto, mi segundo consejo es que revisen el catálogo de las revistas médicas de CONACYT. Ese catálogo tiene todas las revistas que tengan factor de impacto, ¿vale? Tengan cuidado con las revistas predadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay revistas que le dicen que tienen factor de impacto cuando en realidad no es así, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora, vamos a suponer que, no sé, este autor mandó a publicar en la revista que al inicio tenía el factor de impacto más alto. Después ese factor de impacto disminuyó. Pero si ese investigador hizo una buena investigación, realmente cuidó toda la parte metodológica, la calidad metodológica, y nos está mostrando certeza de la manera en la que obtenió sus resultados para poder discernir el desenlace, entonces no importa que esta revista tenga un factor de impacto incluso más abajo, ese autor va a seguir citado por la comunidad científica, ¿de acuerdo? Entonces no olviden que el factor de impacto no va de la mano o no va a ser lo mismo que la citación de manera individual, es decir, que cada uno de nosotros tengamos como investigadores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quiero que se lleven a casa? Que la revista adecuada para ustedes es la que optimiza la velocidad y la factibilidad de publicación. El preregistro profesional que usted, el prestigio, perdón, profesional que usted gana y el acceso a su público deseado. Tienen que tomar en cuenta que a veces hay revistas que les pueden llegar a cobrar para que puedan publicar sus manuscritos. Y dos, no todas las revistas tienen un acceso libre de los artículos que se suben. A veces uno tiene que pagar para esas revistas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esa revista no tiene un acceso gratuito, pues es muy poco probable que la gente que lee, hablamos de manera general, no que precisamente se dedica a la investigación, pero que sí lee para tomar mejores decisiones en su práctica clínica, pues no va a tener acceso a estas revistas que puedan llegar a cobrar. Entonces, conseguir que sus artículos sean leídos y citados es acerca de llegar al público adecuado, al público correcto, ¿de acuerdo? En ocasiones el público adecuado puede no ser el lector de la revista con mayor factor de impacto. Y los artículos de cada una de las tres revistas que les mencioné hace rato seguirán siendo citados por su mérito individual. Siempre recuerden esto. Es como quien hace a la universidad. El alumno hace a la universidad, no la escuela al alumno, ¿de acuerdo? Y la investigación clínica tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención que se les brinda a los pacientes. Nunca, 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 y si alguien se quiere dedicar a la investigación, nunca olvidan esto. No hacemos investigación para el reconocimiento, sino para mejorar la calidad de atención de los pacientes. El paciente está en el centro de la investigación clínica. Recomendaciones finales, siempre realicen un esbozo, que es lo que ahorita están haciendo. Y hay una frase de Abraham Lincoln que me gusta mucho. Dice, si tuviera 6 horas para cortar un árbol, invitaría a las primeras 4 en afilar el hacha. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, siempre deben de tener una planificación. Y aún así, aunque ustedes planifiquen, va a haber cosas que van a llegar a pasar y que probablemente no vayan de acuerdo al plan. Entonces, no solamente realicen un plan para lo que ustedes quieren obtener, sino también tengan un plan cuando las cosas no salgan como ustedes están pretendiendo que sean. Entonces, a esto se refiere esta frase. Planificar es la parte más importante y va a ser primordial para que ustedes tengan el éxito que quieren llegar a tener. ¿De acuerdo? Asignar tiempo de acuerdo con la importancia de cada apartado. Tengan mucho cuidado en el título, en el resumen, cuadros y figuras, porque va a ser lo primero que va a leer el lector. Si su título no resume de manera adecuada, concreta y concisa lo que su investigación quiere transmitir, van a perder a su lector. Ahora, si ya lo logró su título, pero el resumen no es muy claro, también ahí tienen la segunda posibilidad de leer al lector. Y tercero, si ya consiguieron la atención de su lector, el título está correcto, el resumen también, tienen que ser igual muy claros con los cuadros y figuras, porque realmente es la manera en la que contamos de manera secuencial cómo llegamos al resultado que obtuvimos y si realmente se cumplió el objetivo general o no. Trabaje en equipo. Los lectores de prueba son necesarios. Por eso es que ustedes tienen que tener coautores. Los coautores realmente tienen que darles ese respaldo que realmente contribuyan a la elaboración de su manuscrito. Un coautor no es alguien que solamente metimos porque es el jefe del departamento clínico o es el jefe de alguna parte de... No, tiene que haberles ayudado a realizar alguno de los apartados de su manuscrito. Y es vital aceptar la retroalimentación de manera positiva. Yo a muchos de ustedes de los que estoy asesorando no los conozco, y las observaciones que les he hecho es con la finalidad de que vayan puliendo su manuscrito. A nadie nos gusta que nos den observaciones.
o por lo menos a la mayoría no le gusta. Pero esas observaciones tómenlas en cuenta cuando alguien ya tuvo o ya pasó o alguien es alguien que ya realizó lo que ustedes quieren hacer. Nosotros al final del día, todos sus tutores o todos los que formamos parte del equipo de AMREPAC, somos facilitadores y somos personas que vamos a contribuir de manera positiva a mejorar esos manuscritos y por ende tengan esa alta probabilidad de que sean publicados. ¿De acuerdo? Punto número 5. Consulte previamente la guía para autores, no se les olvide. Se tienen que saber las reglas del juego. Revise ortografía y redacción. No utilicen la inteligencia artificial para hacer imágenes, para hacer memes, no. Para esto es lo que realmente debe de utilizarse la inteligencia artificial. Ya hay muchas aplicaciones, pero la estamos usando mal. Entonces, o la mayoría de las personas lo está usando mal. Entonces, para esto, cuando ya esté listo y a veces, sobre todo en la mejoría de la redacción, nosotros a veces no somos muy expertos en cómo redactar. O sea, redactar es un arte. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos pulir ciertas oraciones para que de forma más sencilla y clara podamos transmitir la idea que queremos transmitir en ese párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se pueden apoyar de inteligencia artificial. Verifique que los acrónimos estén totalmente descritos la primera vez que aparecen en el documento. No se vale que de repente por ahí ustedes pongan acrónimos y nunca especificaron qué es. Entonces, y el lector esté buscando por todas partes qué significa X cosa. Eso no se vale, ¿vale? Revisen los números en el texto, tablas y figuras, abstract, resultados, pie de figuras. Todo debe ir, coincidir y debe llevar un orden lógico y cronológico, ¿de acuerdo? Haga una lista de cotejo. Verifique que se cumplan todas las indicaciones de las guías de autores. Saquen su guía por autor. Yo no sé que voy un poco con la ecología del mundo, pero la verdad es que yo necesito tener las cosas tangibles y ir resumiendo, tachando, subrayando qué ya hice y qué no hice. Entonces, a algunos se les facilita más digitalmente, háganlo, pero háganlo, de la manera que se les facilite, pero háganlo. Y lo más importante, no se enfoquen en la meta, enfóquense en el proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Disfruten cada uno de los apartados que ustedes están haciendo. No les voy a mentir, tienen que dedicarle tiempo, esfuerzo. A veces se van a llegar a sentir frustrados porque de repente ya me hicieron muchas observaciones y como que ya no sé ni cómo redactarlo, pero todo es un proceso. Entonces siempre disfruten el proceso. Y siempre recuerden, aún así, cuando ustedes llegan a publicar sus artículos, y los lean, se van a dar cuenta que todo en la vida siempre va a ser perfectible. Todo, siempre de alguna manera vamos a poderlo mejorar, ¿de acuerdo? Pero disfruten el proceso, no lo sufren. Y al final, cuando tengan su manuscrito, pregúntense, ¿estoy contando una historia memorable? ¿Mi documento se apega al contexto, al esquema contexto, contenido, conclusión? Y de ser así, a gran escala, cuando ya revisen todo el manuscrito, mi introducción establece el contexto, mis resultados establecen el contenido y la discusión establece la conclusión. Y si eso llega a ser una respuesta de no, tienen que volver a verificar qué es lo que está fallando y mejorar, ¿vale? Todo es prueba y error, ¿de acuerdo? Ahora, nos quedan unos minutitos y les voy a contar cómo fue mi proceso de publicación durante la residencia. Entonces, les quiero presentar a la doctora Yvonne Roy. La doctora fue mi asesora cuando yo fui residente y actualmente ella es la jefa del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica que tiene el instituto, es decir, el IMSS, que se llama CAIC. Entonces, voy a hablarles de todo este proceso que yo tuve que pasar. Algo bien importante es que sí influye mucho su tutor, sí influye quién fue su asesor de tesis para que ustedes tengan éxito en este proceso y sí influye mucho a quienes van a elegir como coautores, ¿de acuerdo? Yo tuve la fortuna de que la doctora me fue guiando paso a paso en cada uno de todo el proceso, desde que hice mi pregunta de investigación, desde que empezamos a armar el marco teórico. No fue fácil. ¿Por qué? Porque de repente eh, había muchas modificaciones que hacer y eso es a lo que voy. Esa parte en la que de repente gente que sabe, déjense guiar por gente que sabe, están ahí por algo. De repente nos hacen muchas observaciones, ¿no? Y de repente es que, tengo que cumplir con guardias, tengo que ir a rotar, tengo que hacer esto, tengo que estudiar. Sí, de verdad.
tienen que hacer todo eso y mucho más, pero tienen que aprender a disfrutar el proceso de todo esto, ¿vale? Porque realmente a lo mejor no a todos les gusta la investigación, a lo mejor muchos aquí están porque tienen que cumplir con algo, pero aún así, aunque tengan que cumplirlo, disfrutan todo ese proceso, ¿vale? Entonces, bueno, yo entré, o yo fui una generación COVID, yo entré a la residencia en el 2020. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho es que yo desde que entré a la residencia ya tenía bien claro qué quería estudiar. Ajá. Entonces, afortunadamente, todo el proceso de la tesis no fue fácil. Tuve que trabajar y talacharle mucho, desvelarme y ir cada cada viernes al centro médico para poder ver a mi asesora y poder hacer las correcciones. Todo eso lo hice. Pero ya una vez que yo terminé toda mi recolección de datos, que fue la maniobra de mis pacientitos al 100%, esto yo lo terminé en septiembre, finales de septiembre del 2021. Y yo veía que mis compañeros, que estaban como mis compañeros de residencia coerres, decían, ah, no, ya después de que obtienes la maniobra todo es más sencillo y más fácil. Y todo el mundo terminó mucho antes que yo. De verdad, todo el mundo terminó la tesis antes que yo. Pero cuando yo empecé ya a hacer el análisis de los datos, es decir, a crear mi base de datos y a hacer este proceso de resultados y de discusión, vean, yo terminé en septiembre y todo esto, resultados y discusión, ¿cuánto creen que me tardé? Octubre, noviembre, diciembre, me tardé 3 meses. ¿Por qué? Porque yo no estaba trabajando solamente para hacer los resultados de la tesis, yo ya estaba trabajando para hacer los resultados de ese manuscrito. O sea, yo ya tenía bien claro que sí o sí tenía que mandar a publicar el conocimiento que yo había generado a partir de la tesis. Y al igual que ustedes, afortunadamente, yo tomé un taller de redacción del artículo científico en diciembre del 2021, pero para esto yo ya tenía un boceto del manuscrito que solamente al final el track me ayudó a irlo puliendo. Ajá. Y la tesis la entregué hasta enero del 2022. Prácticamente ya casi iba a ser R3 cuando iba a entregar esa tesis. Y al final, igual quiero presentarles al doctor Rivas. El doctor Rivas también está en la coordinación de investigación del instituto. Y ellos, eh, cuando tomé el track, uno de ellos, que en este caso fue el doctor Rivas, fue uno de mis maestros que me ayudó a ir puliendo mis cuadros de resultados. Entonces, no solo fue trabajar en la tesis, no solo fue en trabajar en redactar esa parte de los resultados y discusión y conclusión para la tesis, sino también fue invertirle tiempo a un taller que ahorita les estamos dando el día de hoy, ¿vale? Entonces, ya una vez que tomé el manuscrito, que lo empezamos a tomar desde diciembre, ese manuscrito ya listo, listo, listo para entregarse y subirse, quedó listo a finales de febrero. Ajá, del 2022. Pero para esto, ¿qué creen que pasa en marzo? El servicio social. Cuando somos R3 tenemos que ir a hacer nuestro servicio social. Entonces yo, afortunadamente, tuve la posibilidad de decidir a dónde quise ir a hacer mi servicio social. ¿De acuerdo? Entonces también mi consejo es que eh, sean muy comprometidos y muy apasionados con lo que hacen, porque de alguna u otra manera eso les va a ir facilitando que cada una de las cosas que quieran hacer se vayan acoplando a sus tiempos. Entonces, yo decidí irme a hacer mi servicio social en el primer periodo y decidí irme a un pueblito de Yucatán que se llama Oxcuxcal. Entonces, en ese tiempo, cuando yo me fui a mi servicio social, yo me fui el 1 de marzo y quien se quedó como autor responsable fue mi tutora, mi asesora, ¿vale? Yo sí le expresé, le dije, doctora, me voy a ir, me preocupa esto, y me dijo, no te preocupes, ya trabajaste en el manuscrito, yo me encargo de la parte de subirlo y de que vayamos haciendo las correcciones, aunque estés allá, para que vayamos continuando con la publicación. Entonces, el 10 de marzo, me acuerdo, estaba yo en consulta, y ese día me escribe la doctora y me manda esta captura de pantalla. Entonces, yo decidí mandar a publicar mi artículo a la revista médica de NILS. La verdad es que esa decisión yo la tomé porque el instituto a mí me ha dado todo. Entonces, yo tengo una formación en el instituto desde que fui médico interno de pregrado. Desde ese entonces yo tuve ese acercamiento con el instituto. Entonces, yo estoy muy agradecida con el instituto, me ha dado todo. Entonces, por eso tomé esa decisión de que el primer artículo que yo publicara iba a ser
para el instituto. Entonces, le mandaron este mensaje a la doctora Roy a su correo donde le especificaban que ya estaba en proceso de evaluación ese manuscrito. Y para el 1 de abril de ese mismo año, el editor nos responde, nuestra decisión es publicable con modificaciones. A nadie le llegan a aceptar un artículo sin modificaciones. Aún así, aunque ya pasemos el filtro del editor y la revisión por pares, muy probablemente vamos a tener que volver a invertir tiempo para hacer las modificaciones que nos pida la revista, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo no se acaba aquí. Cuando ustedes terminen su manuscrito y suban ese manuscrito a la revista, el trabajo no se ha terminado. Continúa ese trabajo. Entonces, nos hicieron 2 modificaciones y las fuimos corrigiendo de abril a junio del 2021. Ya para agosto del 2022, ¿qué creen que nos mandaron? Entonces ya vuelven a mandar el correo donde dice que tomamos una decisión sobre el envío de la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya ellos nos sugirieron el título, ajá, y nuestra decisión es aceptado para publicación. Es decir, que ya ese manuscrito, ya con las modificaciones que habíamos realizado, ya estaba aceptado para publicación. Y en la espera, pues, ¿qué hice? Ya cuando regresé del servicio social, yo fui a presentar mi trabajo al encuentro de investigación clínica que hace el CAIC, ahí en Centro Médico Siglo XXI, y pues todo va de la mano, o sea, de verdad, si ustedes se esfuerzan desde el principio, es un esfuerzo que al final del día va a ir sembrando o van a ir cosechando esas semillitas que ustedes van colocando desde el inicio de su formación como médicos y les van a llegar frutos. O sea, esto no es magia, no es magia, o sea, simplemente es compromiso, disciplina y tener mucha pasión a lo que hacemos. Entonces ahí tuve, con mi trabajo, me gané eh, uno de los reconocimientos por ser uno de los 3 mejores trabajos que se presentó en ese encuentro. Y posteriormente, todavía en noviembre de 2022, se realizaron las pruebas de la versión final. La revista nos mandó ya la versión final del manuscrito. Lo que ustedes tienen que hacer en esa revisión es realmente hacer otra revisión general de todo el manuscrito y verificar que ya no haya ningún error, sobre todo de formatos, que las tablas estén bien, que todos los figuras se vean de forma correcta, es decir, que no estén pixeleadas, ¿vale? Pero todavía se hace eso después de cuando ustedes terminan de hacer ese manuscrito, se hace, lo hace por lo menos la revista médica de IMSS lo hace. Entonces, ya para diciembre de ese año, ya salió publicado el artículo que mandamos. Entonces, este fue un regalo de Santa. Recuerdo que fue un poquito antes del 25 de diciembre, cuando mi tutora me dijo, ya está tu artículo publicado. Y afortunadamente, la revista médica de IMSS también tiene convenio con la plataforma de PubMed, y entonces todos los artículos que se mandan a publicar a la revista médica de IMSS también están en PubMed, ¿vale? Entonces, al final quiero terminar esto con esta frase. En el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. No les voy a mentir, esto requiere mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso, disciplina y pasión a lo que ustedes están haciendo. No es fácil, va a haber días en los que se van a tener que desvelar, va a haber días en los que van a tener que sacrificar, ir al cine con alguien que ya habían planeado o ir a cierta reunión que ustedes ya tenían planeado, pero de verdad, esta satisfacción de que ustedes puedan o ya vean publicado su manuscrito en alguna revista que ustedes eligieron, es una satisfacción que no tiene precio. Y que al final del día, cuando ustedes hagan todo este proceso, van a recordar en retrospectiva todo lo que tuvieron que hacer para poder hacer la publicación de sus trabajos de investigación y van a decir, de verdad van a decir, esto valió la pena. Entonces, esto es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, doctora, muchas gracias. La ¿No? verdad es que con su historia, la verdad es que hasta nos animó. Lo único que yo les puedo decir es que eh, sí se puede. Nunca, siempre déjense guiar por personas que saben, por personas, siempre tomen el consejo de alguien que ya hizo lo que ustedes quieren hacer, siempre. Y les puedo asegurar el 100% con la certeza en la mano
las personas que están arriba de nosotros y que ya hicieron lo que nosotros queremos hacer, jamás les van a decir no se puede. Cuando yo le planteé mi pregunta de investigación a mi asesora, ella jamás me dijo no se puede. Lo que yo quería hacer al principio era medir vitamina D y realmente establecer si los niveles de vitamina nos podían ayudar a predecir resistencia a la insulina. Pero ¿qué creen? La manera en la que se llega a medir vitamina D es muy compleja y eso no está accesible en el primer nivel de atención. Entonces, ella me ayudó a pulir esta pregunta de investigación y hacerla factible. Entonces, sí depende mucho de sus asesores, pero a ustedes ya están aquí, ya terminaron la tesis y entonces estamos nosotros. Entonces, es lo que nosotros les queremos ofrecer para poder mejorar su manuscrito. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, entonces vamos a dar por terminada las sesiones de este track. Este, mañana les voy a subir el apartado donde van a tener que ya integrar todo el manuscrito, que va a ser su borrador número 1, y posteriormente ya cada uno de sus asesores les va a hacer sus correcciones pertinentes. Y ya el segundo borrador van a entregarlo en la primera semana de junio para que ya esté listo y puedan incorporarlo a sus revistas a las cuales quieren publicar. ¿Vale? Sí, Bueno, Muchas perfecto. gracias. Bueno, si ya no hay más dudas, entonces esto es todo por mi parte y los que estoy asesorando, pues ya me estoy comunicando con ustedes por Classroom o por correo electrónico, ¿vale? Hasta luego. gracias. Gracias, doctora. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Gracias, Janine. Hasta luego, Doc.